Muy bien, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, Centro de Formación y Acción Social. Les damos una bienvenida a todos y a todas en esta tarde. Gracias por estar aquí en el compromiso académico que tenemos en nuestro diplomado, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, el ABC. Muy bien, en esta tarde nos acompaña Fray John Jairo. Nos acompaña precisamente desde Medellín. Fíjense que hemos tenido diferentes profesores de diferentes nacionalidades, inclusive nos acompañaba la semana pasada el profesor Víctor Chávez desde la Ciudad de México. Hoy nos acompaña Fray John Jairo Aristizábal Quintero, OFM. Él es vicerrector para la evangelización de las culturas de la Universidad San Buenaventura, seccional Medellín. Él es magíster en teología de la Biblia, es licenciado en Filosofía y en Teología y diplomado en Alta Gerencia y Competencias Directivas y diplomado en Psicología. Fray John Jairo, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta noche. Entonces damos paso a John Jairo, a Fray John Jairo en esta noche. Muy buenas noches. Un fraterno saludo a todas las personas que están participando en este diplomado. Gracias al profesor Miguel por invitarme a participar. Y gracias pues por la apertura que han tenido para acoger esta invitación tan especial de la comunidad franciscana y de la universidad para realizar este diplomado tan importante, unos contenidos tan importantes y tan actuales como es conocer la doctrina social de la Iglesia. Entre otras cosas, viendo también, pues está liderando gran parte de nuestra seccional de Medellín, ¿cierto, Miguel? Sí, padre, claro que sí. Medellín en este caso es quien va a certificar este diplomado y por lo tanto está como al frente de todo este diplomado y de una cantidad de construcción de documentos, de escritos, bueno, y de toda la trayectoria, la parte investigativa con el profesor, el doctor Alfonso Insuasti, bueno, y la doctora Verónica, el doctor Mauricio, bueno, mucha gente está aquí detrás desde Medellín apoyándonos. Y hoy Fray John Jairo como vicerrector también, pues, está presente en medio de nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me has pedido, Miguel, allí en el correo que me enviabas que trabajáramos un poco el tema de la importancia de la doctrina social y un poco el tema de la aplicación. Voy a permitirme leer el correo aquí, dentro del cronograma que tú les compartiste a ellos, a los participantes del diplomado, nos corresponde entonces hoy, según pues, el cronograma, el tema, la importancia y actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces supongo pues allí como objetivo o propósito, reconocer que el gran desafío de la doctrina de la Iglesia ha sido siempre el cómo ponerla en práctica y cómo hacer la vida, más aún testimonio. Es decir, hablar, además de la importancia de, que por supuesto, valga la redundancia, es fundamental hablar de la importancia de la doctrina social de la Iglesia, también un poco mencionar la aplicabilidad, que es la parte tal vez más, me atrevería a decir, casi que más compleja, ¿no? En principio, y debo de lanzar pues esta tesis como inicial, vamos ahora a conversar sobre la importancia. Yo voy a hacer un recordatorio de cosas que seguramente ya ustedes han visto, pero no importa, vamos a recordar, a conversar, a trabajar pues algunos asuntos que ya hemos visto, simplemente como por refrescar algunos principios de la doctrina social de la Iglesia para que veamos la importancia. Y entonces les decía, debo lanzar esta tesis, no es tan fácil la aplicabilidad, es decir, no hay una fórmula para decir vamos a aplicar la doctrina social de la Iglesia de tal o cual manera, porque la doctrina social de la Iglesia, como bien lo indica la palabra, pues es doctrina, son lineamientos, son principios, es reflexión, principio de reflexión. Y por supuesto,
pues llevarlos a la práctica. Dice el Papa Benedicto, y esa es la razón práctica, a veces no es tan fácil, es un reto y un desafío bastante grande que tiene la Iglesia, que tenemos todos como Iglesia, desde los sacerdotes, los pastores, las religiosas y los laicos. Todos tenemos este gran desafío de llevar pues estos lineamientos, estos principios, esta reflexión a la vida práctica. Bueno, entonces voy a permitirme compartir pues estas diapositivas que he preparado. Vamos a ver si pueden ver allí. Sí, padre, gracias. ¿Sí? Perfecto. Sí, Padre. perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces yo voy a ir, pues, voy a ir leyendo y voy a ir comentando, voy a ir compartiendo. Voy a ir comentando, pues, estas diapositivas. Entonces, la importancia y actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Importancia y actualidad. Entonces, como les decía, vamos a recordar todo, porque seguramente que ustedes pues, han visto esto, pero les decía también pues, que no importa que recordemos. Bueno, entonces, recordamos que la doctrina social se define como la enseñanza moral que en materia social, política, económica, familiar, cultural, realiza la Iglesia expuesta en diversos escritos y pronunciamientos. Y pronunciamientos que hace el Papa, organizaciones eclesiales y los obispos. Es entonces el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de las realidades y de los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que afectan históricamente al hombre y a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Entonces veamos, esto es un conjunto de enseñanzas de la enseñanza moral que tiene que ver con materia social, política, económica, familiar, cultural, desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva de la justicia social. Entonces son lineamientos, son principios, son reflexiones, son razonamientos, y es un compendio de una cantidad de documentos que la Iglesia pues ha expuesto a lo largo de más de, tal vez yo me atrevería a pensar que un siglo y medio. Voy a hacerles esta pregunta casi como de quiz y de conversación. ¿Alguien me recuerda más o menos hace cuánto la Iglesia empezó a reflexionar en torno a la doctrina social? ¿Con qué papa? 1891 con el Papa León XIII. Muy bien. ¿En qué contexto? En el contexto bíblico de pastorear las ovejas y cuidar el rebaño. Muy bien, Revolución pero industrial. históricamente, ¿qué había acabado de pasar en esos momentos? Estaba un poco en auge la revolución industrial, se acababa de las tesis del marxismo Con la Rerum Novarum. también, pero más o menos ¿El 1800, encuentro de Medellín, padre? ¿O el no, Concilio Vaticano? muy bien, el concilio, todos estos son momentos históricos que ha tenido la, la doctrina social de la Iglesia, pero fundamentalmente le estaba preguntando en qué momento nace en el año, pues en el siglo, finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, la Rerum Novarum, en 1819. ¿En qué contexto? En un contexto muy complejo, donde la Iglesia pues, se ve abocada a reflexionar en torno, por ejemplo, a las situaciones sociales de su momento, de su época. Entonces, el Papa, por ejemplo, León XIII, hace una reflexión social. ¿Qué piensa la Iglesia de ese momento histórico que estaba viviendo? Y bueno, pues allí viene entonces toda una reflexión desde el Evangelio, desde la Iglesia, para tratar de sortear y
proponer, digámoslo así, una reflexión para ese momento histórico. Y pues bueno, ya de ahí en adelante, todos los demás papas que vinieron han propuesto diversos documentos, diversas encíclicas en torno a la doctrina social de la Iglesia. Sí, muy bien por la corrección, es 1891. Primer documento, podríamos decir, de la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, con León XIII. Vamos a ver si me pasa las diapositivas, perdón. Bueno, entonces, veamos un poco esto. Yo sé que esto seguramente ya lo han visto, pero simplemente lo vamos a recordar. ¿Cuál es el problema que aborda la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son sus fundamentos teórico-prácticos, su evolución y sus conceptos de los derechos humanos? Aquí yo quiero hacer una reflexión también en torno a la doctrina social de la Iglesia y relacionarlo un poco con los derechos humanos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene sus fuentes en la revelación bíblica, en la Sagrada Escritura, pero también recordemos que la revelación pues tiene otras fuentes que son la tradición de la Iglesia y el magisterio, la cual presenta las enseñanzas fundamentales de la fe y las exigencias de la alteridad, la fraternidad, la comunidad, la sociabilidad, la generosidad, la justicia, la misericordia, la gratuidad y el amor fraterno. Entonces, aquí vemos ya como unos principios, ¿no? Unos principios en el contenido de la doctrina social de la Iglesia. O lo que quiere reflexionar en torno a estos valores tan importantes como son la fraternidad, la sociabilidad, la justicia, sobre todo es el principio rector de toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Quiénes son los destinatarios? Eso es muy importante para la importancia que nos estamos preguntando hoy. Los destinatarios oficiales por los que se da a conocer de manera oficial la doctrina de la Iglesia están dirigidos en primer lugar a los pastores de la Iglesia y a todos los fieles católicos. Sin embargo, desde la encíclica Pacem in Terris es habitual que esos documentos se dirijan a todos los hombres de buena voluntad, porque se tiene el convencimiento de que esas enseñanzas son razonables y pertenecen al mundo de la verdad humana. Entonces van dirigidas, en principio, pues a toda la jerarquía de la Iglesia, pero a todos, también a todos los laicos, a todos los hombres de buena voluntad. Cuando abre esta perspectiva, dice a todos los hombres de buena voluntad, pues está abriendo incluso pues el campo, el espectro. Ya no es solamente a los católicos, sino también a todos los hombres de todas las naciones. Todos son destinatarios de la doctrina social de la Iglesia. Vamos, los valores de la doctrina social de la Iglesia. Esos valores tan importantes. La verdad, la justicia, la libertad, son valores fundamentales que proclama y defiende la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la invitación más urgente de la doctrina, de todo este compendio de la doctrina social de la Iglesia? Pues es invitar al hombre a vivir en sus valores, en la verdad, la libertad, la justicia, y ante todo a vivir una existencia auténtica desde estas propuestas. Entonces, la verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios, es una comprensión integral basada en la revelación, el magisterio de la Iglesia y los avances humanistas, científicos y técnicos, puesto que solo desde la verdad las relaciones sociales podrán ser fecundas y conformes a la dignidad humana. Y yo quisiera aquí detenerme un poquito y que conversáramos, a ver, ustedes ya llevan yo creo que unos meses en este diplomado, que conversáramos, por ejemplo, sobre lo que ya ustedes han visto, sobre la importancia de la doctrina social de la Iglesia, por qué es importante comprenderla, entenderla, aplicarla, conocerla sobre todo, pero que conversemos, por ejemplo, con respecto a la política o a lo político.
¿Por qué es necesario formarnos como buenos católicos? Entre otras cosas, pues tenemos la necesidad de tener una conciencia política clara, ¿cierto? Y entonces quisiera que alguien que me contara cuál es la importancia y la necesidad de formarnos en una auténtica conciencia política. Muy bien, levanten sus Pues, manos. Quien quiera perdóname, participar Miguel, y sin entrar también pues, a hacer debate político, porque no pretendo eso, no vamos aquí a hablar de partidos o de que si estamos de acuerdo con las ideas de esto o tal, no. Pero porque sí es importante formarnos políticamente. Aquí nos hablando de unos principios. ¿Por qué, Miguel? Perdóname. Ok, muy bien. No, les estaba dando la indicación que para participar pueden levantar su mano. Entonces, quien quiera lo puede hacer. Bueno, levanten sus manos y inmediatamente les vamos dando la palabra. Yo, pues, buenas Irmelia, dale. noches. Sí, Buenas buenas noches, Irmelia. noches, sí. Sí, pues, es tan Irmelia, ¿desde dónde nos acompaña? desde Cartagena, Perfecto, Irmelia. desde Es Cartagena. importante que nos digan desde dónde participan y si la Sí, cámara desde les funciona, Cartagena, préndanla. parroquia San Sebastián de Terre. Qué bien. Perfecto. Bonita parroquia, yo la conozco. Dale, Irmelia. Ok, prende tu micrófono. Ahora sí, perfecto. Lo tienes apagado. Muy importante porque a través de esta doctrina, en realidad, según lo que hemos estado aprendiendo, es la importancia de la identidad del hombre, del ser humano, a través de sus buenos principios. Hemos hablado un poquito de lo de la moral, la ética, y a través de la doctrina cristiana nosotros podemos dar a conocer a partir de nuestro ejemplo y inculcándole principalmente a la juventud, a los niños, sobre la importancia que tiene la doctrina social de la iglesia para conocernos como los verdaderos hijos de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, formarnos, ¿no? Formarnos, correcto. Pero formarnos bien, formarnos auténticamente, pero me he detenido en este valor de la verdad que nos propone aquí la doctrina social de la iglesia. Una verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios, y una comprensión integral basada en la revelación. Perdón, tenemos la participación a los otros integrantes del diplomado. Es que esto es muy importante, porque si hay algo de lo que carecemos en este momento es de verdad, digamos, de verdad sobre el hombre. Y entonces, pues lamentablemente por eso a veces hay tan malas, voy a decirlo así sin entrar en política, pero tan malas elecciones políticas, porque no hay una comprensión real sobre esto, pues que estamos señalando, sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios, y eso pues tiene que ver, por supuesto, mucho con lo político. Una auténtica verdad. Bueno, ¿quién más quiere participar y decirnos algo? Claudia, hermana, bienvenida. Buenas noches. Bueno, yo pienso en el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, donde nos habla del amor político, de cómo esa es una forma muy alta del amor y está relacionado, o sea, la doctrina social de la Iglesia tiene un principio que es la subsidiariedad, la búsqueda del bien común. Entonces, si nosotros somos solidarios, si nos importan las injusticias sociales, tenemos que estar formados pues como en todo lo que se va a vivir en nuestra sociedad, y para eso es muy importante pues como a quién elegimos como nuestros representantes, y pienso pues que básicamente como eso. Muy bien, Gracias.
Gracias, hermana Claudia. ¿Quién más? María Jimena. Gracias, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, perfecto, bueno. Pues, padre, en los días pasados lo decía y lo reitero ahora, vivir el evangelio implica un compromiso no solamente espiritual, sino también con la sociedad y el Estado. En cuanto formamos parte como comunidad, como iglesia de ese Estado, y debemos ser parte activa, eligiendo bien, siendo buenos candidatos, formándonos para ser líderes, líderes propositivos que puedan discernir la realidad a la luz del Espíritu Santo y llevar la palabra del Evangelio en hechos y acciones concretas que se puede hacer. El Estado no es una cosa etérea por allá de la que nosotros tengamos que ir apartados, sino que nosotros podemos formar parte y hacer arte dentro de las actividades del mismo. Muy bien, muchas gracias. Sandra. Gracias, buenas noches. Fray John Jairo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Le noches, habla Angélica. desde Sandra Muñoz desde Cali. Qué pena, ahorita no tengo la posibilidad de prender la cámara porque si no me afecta el sonido un poquito. Pero Ok. referente a lo que usted menciona de la política en la doctrina social de la iglesia, nosotros tenemos que colocarnos en el marco de estas orientaciones doctrinales como pueblo, ¿no? Como un pueblo y como lo decía la compañera ahora, con estos líderes políticos donde nosotros debemos orientar, transformar estos criterios y juicios que puedan tener en el caso nuestro, de que soy docente, criterios de juicio y líneas de acción que apunten e iluminen a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas en este quehacer que tienen como cristianos, ¿no? Y digamos que hay tres asuntos muy importantes que enmarcan lo que son en la doctrina social y en el pueblo y en la educación. Yo siempre menciono pueblo, es en el caso de nosotros como país. En cuanto a la política, lo económico y la cultura, ¿no? Yo pienso que son tres aspectos que se conjugan muy bien y dentro de la política social de la iglesia y con estos valores que están aquí en la verdad, la libertad y la justicia, pienso que tienen una conexión bastante importante. Muchísimas gracias. Muy bien. Auri. Muy buenas noches, Aurea Estela desde Cartagena. Yo pienso que no podemos dejar el destino de nuestro país en manos de los políticos. Dejarle a ellos que sean los que propongan a su antojo, según su parecer, las políticas de desarrollo del país. Pienso que nos debemos formar en el tema para hacer un poco de incidencia política, participar, hacer veeduría y también hacer parte o revisar de pronto la política pública sobre ciertos temas, por ejemplo, en este caso sobre habitantes de la calle o salud mental o bueno, todo lo que tiene que ver con el tema que nos convoca para hacer un poco de incidencia y también para articular el plan de iglesia con el plan de gobierno. Pienso que podría ser por ahí. Gracias, Auri. Luis Antonio. Muchas gracias, Auri. Hola, buenas noches a todos. Pues, Buenas noches. pues a ver, yo creo que lo fundamental es porque nosotros como iglesia, como evangelizadores, pues estábamos llamados a unos planes de acción concretos, es decir, no solo a mirar la doctrina social de la iglesia desde el punto de vista de un aprendizaje teórico, sino que también y fundamentalmente es inclinado hacia que tengamos unas directrices de acción. Unas directrices de acción que no necesariamente tienen que estar sesgadas por elementos políticos, sino que tienen que ir a la luz del evangelio y pensando siempre en la justicia, en la dignidad, en el respeto por el otro, en el respeto a los derechos humanos, en lo que Jesús finalmente en el Evangelio siempre nos enseñó. En ese sentido, yo creo que, y por ese magisterio de la iglesia que llama a ser fermento para las orientaciones, no solamente de nosotros como evangelizadores, sino también de los gobernantes, creo que nosotros pues tenemos un gran, digamos, compromiso, un gran reto, y tenemos que entender que nuestras acciones
como van dirigidas hacia la justicia, hacia la dignidad, hacia el respeto, hacia los derechos humanos, pues claramente siempre van a tener una frontera allí con la política, y bien sabemos, en nuestro caso, en nuestro país, cómo bien se necesitan de principios, de valores, de respeto por Dios, de respeto por los, por, por los derechos de las personas, por los derechos humanos, contra la corrupción. Una persona que está iluminada por el Espíritu Santo, por Dios, no va a tener la oportunidad ni siquiera de pensar en la corrupción. Si nosotros como evangelizadores logramos incidir con directrices de acción claras, siendo prudentes, como bien lo dice el documento que nos acaban de evaluar, pues siendo prudentes, siendo claros en que no se trata de imponer ni de estigmatizar, ser muy amplios siempre en el concepto de seres fraternales, de seres que lo que queremos es construir, edificar, pues en ese sentido nuestro reto es muy grande y siempre estará dirigido hacia especialmente los gobernantes, pues que ellos finalmente son los que definen las políticas y las directrices de todo un país. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. No sé si, Miguel, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno, Dale. es que me conecté a estos audífonos y sí, yo no sabía si se escuchaba. Perfecto. Pues gracias, qué bueno y qué interesante que podamos conversar también un poco, porque pues no se trata aquí de hacer, yo no soy tan tradicional en la pedagogía de contarles unos contenidos y entonces que el profesor hable como un loro, creo que no es tan chévere. Entonces conversar pues amplía un poquito la comprensión que todos tenemos. Bueno, ¿alguien más tenía por aquí la mano levantada? ¿Alguien más quería decir algo? Ok, bueno, ya. No, ya están. Listo, perfecto. Entonces, decía esto y me interesaba mucho escuchar qué pensaban ustedes mismos sobre la importancia. Me parece que recogen muy buenas ideas. En general, todos es importante porque debemos formarnos, porque estamos llamados a ser sujetos políticos, sujetos éticos, porque estamos llamados ante todo a transformar la sociedad. Y aquí hay un principio pues del Evangelio. Recordemos que Jesús nos dice por allí en el Evangelio y en el inicio del Evangelio de San Mateo: vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces, en ese orden de ideas, en ese sentido, pues estamos llamados a darle sentido a la vida política, económica, cultural, social, que es decir, es nuestra vida, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, el ser humano por naturaleza es político. Eso nos lo dice la filosofía clásica. Este filósofo antiguo Aristóteles dice: son politikon. El ser humano, es decir, por más que uno quiera decir, no, es que a mí no me interesa, no me gusta, no me interesa, no, pues está muy bien que no te interese de pronto ningún partido, que no te interese, pero el hecho de existir ya hace que que estemos inmersos en el mundo político, porque así no nos guste, pues estamos, por ejemplo, determinados por un sistema político en este momento, por ejemplo, en Colombia. Entonces, estamos inmersos en la política, estamos inmersos en el mundo social. Por esto, entonces, pues tan importante conocer esos principios de la doctrina social, conocerlos como fieles católicos. Lamentablemente no se conocen, y por eso yo felicito pues a quienes tuvieron la idea de este diplomado, lo vayamos dando a conocer más, que como fieles católicos nos acerquemos a esta riqueza de qué dice la Iglesia respecto a la vida social. La Iglesia tiene algo que aportar. La Iglesia ha propuesto una reflexión importantísima desde la perspectiva social y desde el Evangelio mismo, ¿no? Es que dice la Iglesia, y conocerlo es importante, porque es que nadie ama lo que no conoce. Vuelvo y digo, entonces, si no se conoce, pues difícilmente se va a llevar a la práctica, ¿no? Entonces, lo primero, pues conocer esos principios de la doctrina social. ¿Para qué? Para que conociéndolos, pues los queramos, en principio, llevar a nuestra propia vida y permear a
partir de nuestra reflexión y desde nuestra propia experiencia, la vida social. Qué interesante que todo el mundo conociera esos principios de la doctrina social de la Iglesia. Yo digo, ¿cómo sería diferente el mundo si los que hacen política, por ejemplo, conocieran estos documentos de la doctrina social, conocieran qué piensa la Iglesia, conocieran cuál es la propuesta de la Iglesia? La Iglesia, por ejemplo, pues propiamente ha propuesto hace mucho tiempo una reflexión en torno al modelo económico, que lamentablemente está tan, pues es uno de los puntos más álgidos de los sistemas políticos, ¿no? La Iglesia propone un modelo económico diferente, aquí voy a entrar un poquito en materia difícil, pero diferente pues al sistema que nos propone el comunismo, que es tan radical y tan extremo, o al capitalismo que vivimos, que lamentablemente pues también ya está tan obsoleto y tan complejo, porque cada vez pues vemos las problemáticas sociales tan complejas en las que estamos inmersos. La Iglesia hace una reflexión en torno a esto. Conocer estos principios, conocerlos, es importante porque si los conocemos, pues el mundo se puede transformar en la medida en que nosotros llevamos a la práctica todos esos principios. Entonces vuelvo a los valores más importantes. La verdad. La doctrina nacional de la Iglesia proclama una verdad sobre el hombre, sobre el mundo, sobre Dios. Y aquí es muy importante. Una verdad desde la revelación, una verdad que dice la Iglesia en torno a... ¿Qué dice la Iglesia en torno pues, a la política? ¿Qué dice la Iglesia en torno al ser humano? Por ejemplo, y voy a meterme pues, en asuntos que seguramente tocarán sensibilidades, pero un movimiento político que promueva el aborto, pues estaría en contra de este principio de la doctrina social de la Iglesia, la verdad del hombre, la dignidad humana, ¿no? Bueno, la libertad. El ser humano como imagen de Dios es un ser libre. Libertad es un signo y una expresión esencial de la dignidad humana, por lo que su ejercicio es un derecho fundamental del hombre. Entonces, proclamamos la libertad, defendemos la libertad en tanto que somos hijos de Dios y en tanto que Dios nos ha creado libres y nos pertenece pues una dignidad y una libertad que Dios nos ha regalado. Un sistema político que coarte la libertad, pues es un sistema político que no estaría en comunión entonces con la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente, pues este valor tan importante, tan pisoteado lamentablemente, y el que menos, diría yo, bueno, así que de los que menos vivimos, la justicia. ¿Qué consiste en la exigencia de dar a Dios y al prójimo? No lo que les corresponde, lo que les es debido. La justicia, lejos de ser una simple convención humana, es una exigencia, la palabra de Dios, de su plan de salvación y del derecho natural, expresando de manera singular la identidad profunda del ser humano. Es un principio que nos llama desde el Evangelio mismo, ¿no? La justicia. Bueno, vamos a pasar un poquito. Aquí he presentado los valores, aquí vamos a hablar del método que ustedes seguramente ya lo han abordado. ¿Y por qué señalo eso? Porque pues para hablar sobre la importancia de la doctrina de la Iglesia, hablamos del método. Les pregunto, ¿ustedes ya han visto esto? Me imagino que sí. Sí, ya. Perfecto. Sí, sí, padre. Perfecto, estamos haciendo un repasito del método ver, juzgar, actuar, simplemente así como para mencionarlo, dicho sea de paso. Perdón, método... disculpe, pero lo hemos visto como por encima, pues todavía no hemos profundizado bien en el método, ¿cierto? Perfecto. Ok, voy a hablarles un poquito del método, porque en la medida en que también conocemos un poquito del método, el método que la doctrina nacional nos propone, pues también podemos llevar, hoy la pregunta es cómo llevar esto a la práctica, y aquí estamos hablando del actuar. Entonces, el método es un método de las ciencias sociales. Concretamente, fue una reflexión que elaboró muy bien el movimiento de la teología de la liberación en los años 70, 80. Cómo transformar la realidad a partir de estos tres elementos, estos tres momentos. Un ver que implica analizar qué está pasando en este contexto, un juzgar, hacer unos criterios, hacer una reflexión, y después de la reflexión, pues pasar a la acción.
Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Hay una realidad, por ejemplo, muy difícil en una de las parroquias nuestras de franciscanas, ¿no? Allí qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos mejor para de pronto no aludir a nadie, pero en una parroquia hay una realidad muy compleja en un barrio que queda a unas 3 cuadras de la parroquia. Acaba de suceder un evento catastrófico, y entonces como católicos pues estamos llamados a incidir en esta realidad, a transformarla, a ver cómo nosotros podemos aportar, y por qué no desde la doctrina social de la Iglesia. Entonces lo primero sería ir y ver qué está pasando. Analizamos, entonces percibir con sensibilidad e inteligencia la realidad, para podernos la apropiar con inteligencia, informarnos y analizar los problemas y las situaciones de injusticia, sus causas, los factores que las producen, sus consecuencias. Bueno, es decir, hacer un análisis. ¿Qué está pasando? Luego, entonces, vayamos al ejemplo de esa situación que está pasando en ese barrio, cercano a esa parroquia, que queda a 3 cuadras de la parroquia. ¿Cómo podemos nosotros pues incidir en esa realidad? Entonces, una vez que hemos analizado y que hemos comprendido el fenómeno, pues es importante pasar a este momento de análisis, aparte de haber visto, o sea, aquí hay que elaborar ya como tal, qué sé yo, un diagnóstico, si es posible hacer un escrito, una reflexión un poco más profunda, entonces juzgar qué se puede hacer. Lo primero es el qué, y ahora entonces sería el para qué se puede hacer, cómo lo vamos a hacer, es interpretar la realidad de las personas y de los pueblos, discerniendo qué es y qué hay de humano, justo, fraterno, a lo contrario, a la luz del proyecto de Dios sobre el hombre y del mundo, iluminando con la palabra de Dios, el magisterio de la misma Iglesia y de las ciencias sociales, la realidad. Pues la interpretamos lo que está pasando, y finalmente, pues viene el actuar. Es tomar posición y optar por las decisiones coherentes con los valores del reino de Dios, porque la doctrina de la Iglesia tiene una dimensión histórica, teórica y práctica. Entonces, tomar posición y actuar. Aquí me falta un poquito más de teorización. El actuar implica pues ya un movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una colecta, vamos a recoger estos elementos, vamos a, no sé, vamos a buscar ayudas en proyectos sociales para transformar esa realidad que nos acabamos de encontrar en esa parroquia de la que estamos hablando, en ese barrio donde acaba de suceder una catástrofe, qué sé yo. Entonces, ¿cómo actuamos? Una vez que hemos visto, hemos juzgado y hemos llegado al tercer momento, actuar. Este sería pues el método de la doctrina social de la Iglesia, que es muy concreto. Vamos a ver también un poquito los principios, o recordarlos, porque yo soy de los han visto. Principios muy importantes de la doctrina social de la Iglesia: el principio de la dignidad humana. La dignidad humana. La defensa de la vida, el principio de los derechos humanos, el principio del bien común, la lucha por la justicia, el principio del destino universal de los bienes, el principio también de la propiedad privada, es un principio de la doctrina social de la Iglesia, el principio del destino universal de los bienes. Por ejemplo, hablemos de este que sería el fundamental, el más importante, el principio de la dignidad humana. ¿Qué se nos ocurre decir de la dignidad humana? ¿Qué está pasando con la dignidad humana actualmente? ¿Cómo ven ustedes la dignidad humana? ¿Dónde reside nuestra dignidad humana? Alguien que me quisiera compartir una breve palabra sobre este principio tan importante. Ya que hemos logrado interactuar un poquito y conversar. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué quisiéramos decir de este principio o de algún otro principio, ¿no? La defensa de la vida, el principio de los derechos humanos. Sí, Sandra. Sí, gracias. Siento que sobre este principio tenemos que trabajarlo mucho en este momento, en la actualidad, sobre todo en los jóvenes, porque se ha desdibujado mucho y siento que la juventud, sin querer generalizar,
pero digamos nosotros que estamos en el contexto escolar como docentes y acompañamos esta crianza, los jóvenes tienen desdibujado este principio y cierto que aquí hay una gran responsabilidad de parte nuestra para poder acompañar y fortalecer esto, para que sientan ellos ese compromiso como ser humano de que lo último que uno puede perder, como coloquialmente lo podemos decir en algunas situaciones, lo último que uno puede perder es la dignidad. Y eso es lo que hay que volver a colorear en la vida de ellos, porque en este momento está bastante desdibujado. Y ahí es donde yo me quisiera como detener como maestra franciscana, ¿no? Muchas gracias, profe. Adriana. Buenas noches. Rayon Jairo, yo siento que el principio de la dignidad humana está en la gestación del hombre y es el principio del amor. El amor que yo coloque en mi ser desde la concepción y el amor que siga alimentando en ese ser. Ese principio de la dignidad para Adriana nace en el amor. En el amor que yo puedo darle a un bebé de mi gestación y en el bebé que sigo criando y levantando. Ese principio de amor me hace a mí, Adriana, ser digna y ser digna para otros, amar a otros y amarme a mí misma. Ese es el principio para mí, padre. Muchas gracias. Claudia. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, la dignidad nuestra está relacionada completamente con que somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad por ese solo motivo y en la época actual pues está muy desdibujada. No se tiene en cuenta el valor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte, se ponen por encima otras ideologías, otros supuestos derechos, y ahora que el padre hablaba de la falta de verdad que hoy tenemos, esa es la falta de verdad, creer que vale más, pongamos el tema del aborto, que vale más entonces un supuesto derecho de la madre a hacer con su cuerpo lo que quiera, y no el derecho a la vida de una criatura, de un hijo de Dios. O que vale más, perdóname, la vida, por ejemplo, de un perro, que es muy importante y somos ecológicos, llamamos la naturaleza, pero no vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano, ¿no? Así y me uno a la reflexión que hacía la primera persona que intervino, se me fue el nombre, es lo que más desdibujado está en ese momento en nuestras comprensiones, es la dignidad, lamentablemente. Muchas gracias, Claudia. Pues gracias. Y padre, quería decir algo más precisamente respecto a lo que usted dice y quería, pues como también hay mucho para decir, pero quería terminar con esta frase que dice que hoy en día tratamos a los animales como personas y a las personas como animales. Tanto dinero que se invierte en mascotas y personas comiendo las basuras, entonces eso también es muy importante, me parece a mí. Reflexionarlo, sí señora. Muchas gracias, hermano. Buenas Luis noches Eduardo. nuevamente. Luis Eduardo, ya les vamos dando la palabra a todos. Bueno. Así bien, buenas noches. Buenas noches, Luis Eduardo. Como lo decía la hermana Claudia, la dignidad es algo que viene de Dios. Al ser creados a imagen y semejanza, pues nosotros tenemos esa dignidad inherente. Es algo que es propio del ser humano. Desafortunadamente, cuando en este mundo que se ha materializado, en este mundo que pues está cayendo en esa superficialidad, hemos sacado a Dios, se ha perdido la importancia de esta dignidad. Y, por ejemplo, uno le pregunta a las personas qué es la dignidad y la gente no sabe. La gente desafortunadamente como que pierde de vista ese valor que tiene la persona simplemente por el hecho de ser persona, simplemente por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros perdemos eso de vista, pues lógicamente perdemos el respeto por el otro, perdemos el respeto hacia lo que yo mismo soy. Entonces yo creo que este es el principio fundamental por el cual hasta el mismo Jesús hizo lo que hizo. Cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué es lo que hace? Elevar esa misma dignidad que el hombre ha pisoteado con el pecado,
que el hombre ha tratado como de destruir Señora él Celia, estoy mismo en una clase. que el hombre mismo ha tratado de destruir justamente con sus acciones. Entonces, cuando nosotros logramos entender y hacemos entender, en el caso pues, de los que somos educadores, de que la dignidad es lo fundamental en el ser humano, creo que la mentalidad empieza a cambiar. Pero cuando nosotros pensamos que X persona tiene más dignidad de pronto porque tiene más materiales o cosas materiales, o porque de pronto sabe más, ahí se empieza de pronto como a confundir este principio que es fundamental y el principio de todo. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa reflexión. Luis Eduardo, profe. Junior, ¿Quién más? Junior. A mí me parece bien importante este principio de la dignidad del ser humano. Ya han dicho muchas cosas. Yo añadiría que la dignidad del ser humano no depende de nada. No podemos ponerla a depender de nada, solo por el mero hecho de ser de la especie humana, pues ya somos dignos. Nos han hecho creer que hay vidas que son menos dignas y por ser menos dignas, entonces pareciera que no merecen ser vividas. Y entonces nos han vendido, por ejemplo, el tema de la eutanasia como una respuesta al dolor, como una respuesta, y nos han vendido ese eufemismo, muerte digna. Ahorita el padre hablaba de la verdad, son eufemismos que tratan de encubrir lo que realmente hay ahí, es perder la dignidad del ser humano, que toda vida, Y la independiente verdad. de la capacidad productiva de la persona puede ser que ya no produzca, la persona puede ser que ya no pueda compartir en muchos aspectos, puede que no tenga todas sus 5 sentidos, perdón, que no tenga unas habilidades cognitivas, pero igual su vida merece ser vivida, porque es de la especie humana, es creación de Dios. Entonces, no poner a depender la vida, por ejemplo, de la etapa de desarrollo. Que entonces, que porque está ahí en el vientre, entonces pareciera que fuera menos digno. No, es digno desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural. Entonces, por ejemplo, decir que la vida es digna por el amor, me parece que no es digna por el amor. Una persona que no es amada, entonces no es digna. No, sí es digna, así no sea amada, así ella misma no se ame. Ese es un derecho y una condición irrenunciable del ser humano solo por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Entonces, como recalcar todo eso, lo que ya además habían ya compartido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Junior. Luis Antonio. Sí, buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias acá por la oportunidad. Pues yo creería, como una persona ahora me antecedió la palabra, que es tan difícil decir que como contextualizar la palabra dignidad, porque estamos acostumbrados precisamente a la indignidad. Entonces, hay cosas que no creemos que sean indignas y lo son. Entonces, me parece que para, digamos, acertar un poco más en el tema, habría que pensar en qué es lo que no es digno. Y yo creo que no es digno, por ejemplo, la desigualdad de oportunidades en los terrenos que sean, laboral, económico, político, social. No es digna la discriminación, no es digna la discriminación. Una persona que sea discriminada, pues está siendo afectada en su dignidad. No es digna la exclusión. Cuando una persona la excluyen por la razón que sea, política, económica, social, la que sea, pues está siendo atacada en su dignidad. El maltrato, y recordemos que no solamente el daño a la dignidad no solamente es físico, ¿no? Es también el verbal, el psicológico, el emocional. El maltrato a una persona, sea la persona que sea, es un tema de afectación a la dignidad. El desconocerlo, hay gente que desconoce simplemente a los demás y le parece que está bien hacerlo. Me parece que afecta a la dignidad.
la minimización de las personas. A las personas no hay que estarles aplaudiendo, ni estarles adulando, ni nada de esas cosas. Y por ahí hay una parte del catecismo que dice: Dios me libre de los aplausos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y a la gente hay que reconocerle sus aciertos, sus aportes, sus apoyos, sus contribuciones. Y desconocer lo que es lo inverso, pues es afectar la dignidad. El lenguaje del odio. A mí me dio mucha tristeza escuchar a esa señora diciendo es que los negros no tienen por qué tener, ¿qué educación puede tener los negros? Eso es una cultura, no es el problema de ella como persona, es el problema de una sociedad que enquistó el concepto de que hay personas mejores que otras, y eso ya por sí es muy indigno. El tema de la corrupción. Más para donde la indignidad que ocasiona que haya corrupción. Por la corrupción hay hambre, hay miseria, hay desnudez, hay muerte, hay falta de oportunidades. La corrupción es el mal de los males. Esto es lo que no es dignidad. Esto sería como mi aporte. Muchas gracias. Muchas Nidia. gracias, Luis Antonio. Buenas noches, paz y bien. Yo quisiera hacer un aporte. En términos conceptuales, la dignidad tiene dos dimensiones. Ya muchas de las contribuciones anteriores han comentado pues la perspectiva nuestra como cristianos, católicos, franciscanos. Pero hay una dimensión en términos, digamos, sociológicos, humanos y jurídicos, que es, pues, una es la dimensión biológica, ¿no? La dignidad humana existe en términos desde que hay vida, ¿no? Y la vida a veces en los ordenamientos jurídicos se mide desde que se respira. En Colombia, por ejemplo. Entonces ahí hay toda una discusión, ¿no? Pero también hay una dimensión, la dignidad humana también tiene una dimensión de la vida en su integridad. Y esa dimensión tiene que ver con algo que decía ahorita Luis, y es el tema de las desigualdades. Y entonces una vida es digna biológicamente porque existe, pero hay vidas que no son dignas porque no tienen la capacidad de existir, en términos de que no tienen oportunidad de acceder a alimentación, no tienen oportunidad de tener una vivienda digna, no tienen oportunidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, digamos, también esos conceptos se han desarrollado para comprender las dimensiones también de los derechos. Entonces, esa vida digna que es como el buen vivir, que es como algo más integral, la vida en su parte biológica es extraordinaria, es compleja y pues es creada por Dios, pero también hay todas unas discusiones alrededor de esa vida biológica. Para que exista también requiere unas condiciones, ¿no? Entonces es importante también pensar en esas condiciones que le damos a la vida como sociedad, como comunidades. Si les damos oportunidad de acceder a lo que necesitan para vivir en condiciones dignas, o si definitivamente nuestras sociedades en algunos casos, por las mismas condiciones institucionales, pues no facilita para todos lo mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Nidia, y gracias a todas las personas que participaron. Me encanta y pues me alegra mucho que sean tan participativos, qué chévere, y los felicito pues por esta participación. Muchas gracias. Hemos problematizado un poquito el asunto y quise pues detenerme aquí en estos principios para que los conversáramos, para escuchar sus aportes. Como pueden ver, todo está muy unido, ¿no? Lo que reflexionábamos hace ratico, por ejemplo, respecto al concepto de verdad, el valor de la verdad, tiene mucho que ver con la dignidad humana. Voy a hacer unas precisiones aquí y tal vez lo problematice un poquito más y tal vez lo podemos seguir conversando, pero pues hay que avanzar también. A ver, la dignidad humana es un don que Dios nos ha dado. Entonces, teológicamente, la dignidad humana, alguien lo decía por allí, reside definitivamente en el hecho de que somos hijos de Dios, somos creados a imagen de Dios. Recordemos allí el pasaje del Génesis al inicio, cuando Dios creó
al ser humano, le dice, pues Dios lo creó a su imagen y semejanza. Entonces allí reside nuestra dignidad humana. Alguien dijo por el hecho de existir. ¿En qué momento se pierde la dignidad? ¿En qué momento se vulnera o se atenta contra la dignidad humana? Cuando se atenta pues también contra estos demás principios que hemos mencionado acá. Por ejemplo, cuando se atenta contra la vida, cuando se atenta contra el principio del bien común. Lamentablemente, a veces las estructuras sociales atentan contra la dignidad humana, pero no es que la dignidad humana se pierda, ¿no? Esto hay que también pues aclararlo. Uno puede perder la dignidad humana de pronto, no sé, y esto pues es un pensamiento mío, creo que uno pierde la dignidad humana cuando uno desdibuja esa dignidad en uno y a través de una situación muy compleja como es el pecado. Se me viene a la mente en este momento un pasaje bíblico que ustedes seguramente conocen muy bien, y en el cual podemos ver en qué momento se desdibuja la dignidad humana, cuando uno mismo atenta contra su dignidad, la dignidad humana, la dignidad de hijo de Dios. Es el pasaje, uno de los pasajes bíblicos más hermosos que tiene la Biblia, es la parábola del hijo pródigo. La recordamos muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Él libre y voluntariamente pierde su dignidad. ¿Por qué? Porque se va de la casa del padre, recordémoslo muy bien, porque pierde la libertad, termina, después de que es libre en la casa del padre, termina como un esclavo. Entonces, cuando se pierde la libertad, se pierde la dignidad. Cuando pues pierde todas sus vestiduras y su investidura también de hijo de ese padre, que era un padre rico, entonces recordemos, esto es una metáfora, una parábola, pero nos sirve muy bien para ilustrar la dignidad. Entonces empieza a perder la dignidad, él mismo, libre y voluntariamente, la perdió. La recupera en el momento en que regresa a la casa del padre, recordemos como de una manera bellísima lo ilustra la palabra de Dios, cuando el padre le devuelve toda su dignidad de hijo, le devuelve el anillo, recordemos, el anillo que simboliza bíblicamente, que simboliza la dignidad. El padre le devuelve la dignidad al hijo cuando regresa, cuando le devuelve la libertad, cuando le devuelve las vestiduras. Entonces, esto lo señalo como reflexión muy importante, porque es que alguien decía por allí que, pues, que si la dignidad se pierde o no se pierde, la perdemos libre y voluntariamente nosotros. Pero también las estructuras sociales atentan contra la dignidad humana. Las estructuras políticas, lo que lo decía hace un rato, por ejemplo, un movimiento político, pues que avala el aborto, está atentando contra la dignidad humana. Un movimiento médico, social, que esté pensando en la eutanasia, pues está atentando contra la dignidad de ese ser humano. Que todos esos movimientos, por ejemplo, en ese momento se me ocurre, están promoviendo pues digámoslo así, como la deshumanización a través de las máquinas, convertir al ser humano en robot. Pues esto atenta contra la dignidad humana porque nos están, digámoslo de alguna manera, pues esclavizando. Entonces, hago pues estas aclaraciones pues para que continuemos. Bueno, principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, continuamos. Este también es un principio, la primacía del trabajo sobre los beneficios del capital, la importancia del trabajo, como también una manera de dignificar la vida humana. El principio de la subsidiariedad, que seguramente ustedes han reflexionado muy bien, el principio de la participación social, el principio de la solidaridad y la opción preferencial por los pobres, que es un principio, y aquí quiero hacer una aclaración, no marxista ni comunista, porque esto pues hay que aclararlo muy bien, sino desde el Evangelio mismo. Jesús sí hace una opción muy especial por los más excluidos, los más pobres, los más vulnerables, sin necesidad de hacer lucha de clases, pues como la que propone Marx. Bueno, vamos a ir concluyendo para que abramos pues aquí, después de todas estas reflexiones que les he propuesto, y sigamos pues un poco en la discusión, en la conversación, que me interesa mucho y me gusta mucho escucharlos, me parece que muy buenos aportes. Además, pues porque ya ustedes tienen mucho constructo, ya han construido mucho respecto a toda esta reflexión de la doctrina social, entonces me gusta pues escuchar sus aportes.
Finalmente, como conclusiones por la importancia, yo creo que ya la importancia pues nos queda muy clara, la importancia de conocer toda esta reflexión de la doctrina social radica en la necesidad de transformar la sociedad, de transformar el mundo, de transformarnos a nosotros mismos, de rescatar eso que decía alguien por allí hace rato, algo que está tan desdibujado en nosotros, es que hemos desdibujado nosotros mismos a veces nuestra propia dignidad, nuestra propia verdad, nuestra propia libertad. Entonces, ¿cómo lo recuperamos? Pues acercándonos a esta verdad que nos propone la Iglesia tan hermosa como es la doctrina social, acercándonos a una auténtica comprensión del ser humano, acercándonos a esta reflexión que nos propone la Iglesia desde sus documentos. La Iglesia, y aquí pues voy a hacer como un alarde de la Iglesia, es que la Iglesia no nació ni ayer ni antier, la Iglesia lleva 2000 años reflexionando en torno a la revelación, y todo eso que la Iglesia nos lo propone pues como con un conocimiento de causa, en virtud de esa revelación que ha recibido de Dios. Entonces, me parece pues muy importante que escuchemos esa voz de la Iglesia en los papas, lo que nos ha dicho por ejemplo últimamente el Papa sobre el Papa Francisco, sobre la doctrina social, bellísimo, sobre la fraternidad, sobre el compartir, sobre la casa común, sobre nuestra dignidad humana, que está tan desdibujada. Entonces, a ver, quienes quisieran ver una iglesia alejada de las realidades humanas, distantes de los problemas de los hombres, dedicados solo a lo cultural, encuentran la doctrina social una iglesia experta en humanidad, en una espera confiada y al mismo tiempo laboriosa, que continúa mirando hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, e indicándoselo a cada hombre para ayudarle a vivir en la dimensión del sentido auténtico. Eso es muy importante. La doctrina social de la Iglesia nos lleva a vivir con esperanza. La Iglesia nos propone desde su reflexión un mundo nuevo, un mundo diferente. ¿Es posible construir un mundo diferente? Por supuesto que sí. La respuesta la tenemos todos. Nos preguntamos, ¿es posible construir un mundo lleno de esperanza? Sí, por supuesto que sí. Desde el Evangelio, desde la propuesta de la Iglesia, desde la propuesta de la verdad. Pues por eso aquí radica la importancia de conocerla. Ahora vamos a ir transitando un poco a este objetivo de la clase de hoy que me proponía Miguel y muchas gracias por la propuesta. Sin embargo, pues les decía hace un rato, es un poco complejo el tema de transitar al cómo. Siempre a veces es lo más difícil. Por ejemplo, pues tenemos una cantidad de leyes bellísimas, pero a veces llevarlas a la aplicación pues es lo más difícil, porque siempre pues hay esta dicotomía. Sin embargo, no imposible. Lo más importante, lo primero, pues conocer la doctrina social. En la medida en que la conocemos, pues nosotros mismos nos vamos transformando y podemos ir aportando desde nuestro granito de arena, allí donde fuimos puestos, en mi barrio, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, puedo ir aportando un poquito a la transformación de ese entorno. Yo mismo puedo ir aportando. No pensemos que el mundo se va a transformar de un día para otro. Yo creo que es muy difícil. Y que con la doctrina social, pues ya lo hubiéramos hecho hace más de 100 años que la doctrina social ha empezado, pues que la Iglesia ha empezado con esta reflexión. Ya el mundo se hubiera transformado pues completamente, ¿no? La Iglesia ha aportado en algo y ha aportado en algo a la reflexión política y seguramente en algunos países pues se ha escuchado un poquito la voz de la Iglesia, pero vemos pues que sigue siendo de todas maneras pues un reto el paso a la aplicación y a la práctica. Entonces, quisiera hacer unas consideraciones sobre el tiempo por el cual pasamos y las necesidades que la actual coyuntura política y cultural exige. La Iglesia no da recetas políticas. Eso es algo muy importante. Aquí quiero hacer hincapié en esto. Y no voy a darlas tampoco, no damos recetas de cómo llevar esto a la práctica. Es un reto, lo vamos llevando en la medida que se va conociendo, por ejemplo, en las parroquias se va dando a conocer esos cursos de doctrina social, que se va dando a conocer en los colegios, en las universidades, en los diversos contextos, pues se va dando a conocer la doctrina social, pues se va llevando un poco a la práctica.
En la medida que las personas van conociendo estos principios de subsidiariedad, de justicia, de dignidad humana, pues podemos ir llevándolos a la práctica. Una parroquia, por ejemplo, bien formada, que tiene claros esos principios de la doctrina social de la Iglesia, pues va a llevarlos muy bien a la práctica en las obras sociales que la parroquia tiene. Las parroquias nuestras, por ejemplo, casi todas creo que tienen obras sociales, tienen comedores o tienen actividades sociales, tienen diversas actividades que están iluminadas desde la doctrina social, y entonces allí está pues el tránsito al cómo, a la praxis. Entonces, la Iglesia no da recetas políticas. El Papa Benedicto dice que la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedar al margen de la lucha por la justicia. Aquí hay algo muy interesante que dice el Papa Benedicto, una encíclica bellísima que él expone en esta perspectiva de la doctrina social, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Y dice el Papa que la Iglesia no puede sustituir al Estado, es decir, no nos corresponde a nosotros pues suplir las necesidades que el Estado le corresponde. Voy a hacer, por ejemplo, aquí una reflexión en torno a una práctica que a una de mis experiencias pastorales que he tenido como sacerdote, de las más bellas que he vivido, en Guapi. Nosotros, como ustedes saben muy bien, los franciscanos tenemos una misión en el municipio de Guapi, Cauca. A propósito, ¿hay alguien aquí de Guapi? Para de pronto no lastimar, o simplemente quiero mencionar algo, pero no sé si hay alguien de Guapi que me cuente. No, Miguel. Sí, hay una estudiante de Guapi, pero no sé si estará conectada. Sí, claro. Ok, bueno, pero lo que una voy a sola decir persona, no es no es de nada Guapi. malo. Perfecto. De Guapi, tuve mi experiencia hace más o menos unos 3 años que estuve allí en Guapi. Estuve aproximadamente 2 años en Guapi. Fui párroco allí en una parroquia nuestra y trabajé también allí en la obra social que tenemos en Condamor, en el ancianato y los comedores que tenemos allí en Guapi. Pero cuando iba a las veredas, las comunidades muy alejadas allí de Guapi, comunidades de 2, 3 horas del casco urbano, me encontraba con realidades muy duras, muy dolorosas y muy difíciles, como por ejemplo, en esa comunidad no había escuela. Lamentablemente, por ejemplo, recuerdo allí en una vereda que se llama Chico Pérez, la persona que esté de Guapi seguramente la debe conocer, que queda allí bien al lado del mar Pacífico, una comunidad bellísima, una comunidad veredal, y me encontré con esta realidad de que no había escuela. Y yo quise en ese momento, por ejemplo, pues yo dije, vamos a gestionar para que haya una escuela, para que podamos construir una escuela. Pero pues lamentablemente después me tropecé con la dura realidad y empezando, por ejemplo, por el mismo obispo, me dijo, eso no nos corresponde a nosotros. Y es verdad, pues tuve que caer en la cuenta que no nos correspondía a nosotros como iglesia ir a construir una escuela, porque pues, sabemos muy bien a quién le corresponde, pues al Estado. Nosotros podemos aportar, podemos ayudar a conseguir recursos, pero ¿a quién le corresponde la tarea de construir una escuela en una vereda como esas? Pues al Estado. Entonces, esto pues es para complementar pues esta idea que dice el Papa. Nosotros no podemos sustituir al Estado en necesidades básicas como esta, o en construir hospitales, o en hacer política, por ejemplo. Yo no sé, con mucho respeto de los sacerdotes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ay, sí, ay, disculpen, tenía... Ay, la profesora Sofía. Sofía, desde Guapi. Sí, buenas noches, qué pena, estaba sin audio. Tranquila, Sofía, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Frank. Me alegra mucho escucharla. ¿Qué piensa de lo que he dicho? Perdón, espero no haberle lastimado su susceptibilidad. ¿Usted conoce la comunidad de Chico Pérez? No, tranquilo, así es. Así es, Frank. Usted conoce esa comunidad, ¿verdad? No, pero sí, Frank, sí la conozco. Claro. Y pues tuve esta experiencia y definitivamente pues es una realidad muy dolorosa y muy compleja que pues se vive en estas comunidades, pero pues hay que entender, la iglesia puede ayudar y puede aportar mucho, pero no nos podemos confundir con el Estado. Hay cosas pues, que le corresponden netamente al Estado, y eso pues lo que dice aquí el Papa Benedicto, no puede ni debe emprender por cuenta propia lo que le corresponde pues al Estado.
Y decía también, con todo el respeto a los sacerdotes que se han metido pues a hacer política, pues muy válido, pero no sé hasta qué punto pues esto sea la manera. No creería que uno después de hacerse sacerdote deba lanzarse, por ejemplo, a ser alcalde de una ciudad o de un pueblo. No me parece que esa sea la manera, porque no nos corresponde a nosotros ponernos pues en esto. Para esto hay otras personas, laicos muy bien formados, que pueden hacerlo, que ojalá conozcan esta doctrina social de la Iglesia, que sí pueden llevar a una transformación social. Pero también, pues dice el Papa allí en este documento, tampoco la Iglesia puede quedar, no puede ni debe quedar al margen de la lucha por la justicia. Es decir, ¿qué me correspondía a mí entonces hacer allí cuando les cuento este ejemplo pues de Guapi? Pues sí me correspondía, por ejemplo, venir y pues mirar cómo podemos ayudar a gestionar, cómo podemos ayudar a que el municipio se dé cuenta de esta necesidad, cómo podemos poner nuestro granito de arena como iglesia para que el Estado pues supla estas necesidades, ¿cierto? Bueno, y tuve esa experiencia en Chico Pérez, pero la profesora Sofía, que está aquí, seguramente pues no me dejará mentir, pero allí, por ejemplo, en el barrio Puerto Cali, que la escuelita estaba cayendo, esa escuelita, empezamos con nuestro aporte a gestionar para que la pudieran reconstruir. Entre otras cosas, creo que ya la inauguraron, ¿cierto, Sofía? Sí, Brian. Y en estos días fue el incendio allá el 2 de octubre. Ay, qué Esta pesado, por la sí. televisión. Sí. Bueno, y referente a lo que usted dice de eso, de la política desde la iglesia, me parece excelente también, porque fíjese que ya teniendo como estos criterios, esa forma como de actuar, juzgar y ver, ellos ya tienen como la mirada hacia algo que sea acertado, ¿sí? Porque vemos que en los municipios, como se dice, en los municipios donde más sufrimos nosotros esas consecuencias. Sobre lo que le meten es politiquería. Y varias veces en la parte de evangelización, no como que no se apropian, no encontramos, algunos sí se como que quieren acoplar, no se llenan pues de como de ese espíritu, como de ayudar lo que es a una comunidad. Varias veces algunos, como no porque usted está presente, Frank, pero en a esta comunidad, perdón, usted le hizo mucha falta, porque vemos que con la presencia suya, lo que fue esto un desarrollo muy aceptable dentro de la comunidad. Y esas son las cosas que uno busca como en estos espacios. Decimos, si estamos desde la doctrina social de la iglesia, referente vamos a ver el cambio en una sociedad. Pero si únicamente nos concentramos en lo que es como la evangelización, nosotros no, o sea, como que el tiempo ya cambia, ¿sí? Porque no es únicamente la evangelización como lo hacíamos muchos años atrás. Ahora hay que buscar como otras estrategias, otra forma, las políticas sin cambiar las políticas, porque esas no cambian, sino que hay que actuar. Muy bien. Entonces vemos que una parte, por esa parte, usted nos hizo mucha falta en esta comunidad, porque cuando llega alguien así, la comunidad con los brazos abiertos lo espera, pero pues usted sabe cómo es el problema. Sí, gracias. Y gracias por las flores. Bueno, sí, yo creo que lo que Sofía nos quiere decir es que, pues bueno, nosotros como evangelizadores, como pastores, sobre todo, tenemos el deber moral de promover la transformación social. Bueno, pues yo hice un esfuerzo, ¿no? Lamento de pronto, pues, que bueno, se presenten otras situaciones,
pues uno como sacerdote o un líder religioso y todos nosotros como laicos, pues estamos llamados a proponer en algo, en poner desde nuestro granito de arena a la transformación social. Bueno, ya para concluir, la doctrina social de la Iglesia contribuye a que quienes deben decidir acerca de las diversas acciones que en el campo social, político, económico, cultural se lleven adelante, verifiquen su razón y adquieran la formación. Entonces aquí viene algo muy importante. ¿A qué contribuye la doctrina social de la Iglesia? A esto. Que nos formemos éticamente como laicos, como religiosos, bueno, como en nuestra condición que estemos, a formarnos éticamente. Alguien decía hace rato, por ejemplo, y hacía hincapié en esto y decía muchas veces, la corrupción. Si hay un mal que aqueja a nuestro país es la corrupción. Entonces nos formamos éticamente. Si de casualidad en algún momento vamos a tener un cargo administrativo en una empresa privada o en el Estado, en lo público, o en un colegio, qué sé yo, donde nos pongan, pues si tenemos esos principios de la doctrina social de la Iglesia, vamos a tener esto muy claro, la ética. Un católico bien formado es un católico ético, de manera que sus decisiones sean conforme a la justicia, promuevan la justicia social y el bien común, la transformación social. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos, bueno, esto es lo que decía ahorita respecto pues, a la no participación política de los sacerdotes o religiosos o religiosas, sino más bien de los laicos. El deber inmediato de transformación, pues viene más de los laicos porque son los que más inciden en el mundo político, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, son los que ostentan los cargos administrativos, en los cargos políticos, ¿no? Como ciudadanos del Estado, estamos a participar en primera persona en la vida pública. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay que decir algo que sí nos corresponde a todos, en lo que decía hace mucho rato, y vuelvo a recordar, por ejemplo, en la necesidad de formarnos muy bien políticamente. ¿Por quién votar? Y haciendo pues alusión a lo que decía ahorita la profesora Sofía de allí de Guapi, que lamentable, yo espero no lastimarte, Sofía, con esto, pero tú sabes muy bien la realidad de Guapi, tan difícil y tan compleja, pero lamentablemente y definitivamente el problema de Guapi es un problema político. Es decir, no ha habido una buena inversión en los recursos públicos y lamentablemente pues la gente no ha sabido elegir muy bien a estas personas que han gobernado el municipio y pues lamentablemente pues tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras pues la importancia de formarnos bien en la conciencia, en esa conciencia ética, en esa conciencia por la política. Votar bien, por ejemplo, es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, con esto pues concluimos. Hemos visto la importancia. ¿Por qué es importante? Pues por la necesidad de transformar el mundo, por la necesidad de transformarnos a nosotros mismos, por la necesidad de conocer estos principios y cómo llevarlo a la práctica, cómo transitar al cómo, pues lo hemos visto un poco en la medida en que lo conocemos, lo podemos ir llevando a la práctica. Allí donde fuimos puestos, allí donde Dios nos tiene, pues estamos llamados a llevar esos principios pues a la práctica, en la medida en que, por ejemplo, decíamos aquí la ética, la justicia, aplicamos pues todos esos criterios de la doctrina social de la Iglesia. Miguel, ¿cuánto nos queda? Tú eres el administrador del tiempo. Muy bien, ya, Fray, yo creo que está bien ahí me queda un tiempito para los anuncios. Perfecto, ya, muy bien, yo ya terminé. Los anuncios parroquiales. Fray John Jairo, muchísimas gracias. Espero que nos pueda compartir la presentación, nos la pueda enviar, si yo la comparto con ellos. Hay unos datos bien interesantes ahí. A todos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión bien interesante. Estamos invitando a nuestros vicerrectores de evangelización de las culturas. Hace 15 días estuvo Juan de la Cruz también. Entonces, fíjense que van pasando ellos y van generando también ese espacio de diálogo con ustedes porque pues manejan el contexto de las presencias franciscanas y eso es muy importante, ¿sí? Que no se nos olvide. Y él en este caso pues en Guapi, pero ahora está en la universidad también, prestándonos un servicio de evangelización allí con las juventudes, desde la pastoral universitaria, desde ese diálogo fe, cultura y ciencia, ¿no? Pero pues qué bueno que nos haya hecho referencia también a esa experiencia parroquial que es muy importante.
Sí, sí. Y las muchísimas. parroquias y las presencias me las conozco casi todas, para gloria de Dios, pero conozco casi todas Ajá, las qué presencias bien. nuestras. Maravilloso, Fray. Entonces, y felicitarlos a ustedes también por la apertura, por el diálogo. Creo que estas sesiones también son muy importantes, porque a veces son sesiones donde habla el profesor, pero estas sesiones de conversación, estas sesiones donde podemos dialogar y generar espacios como el de hoy, que fue muy agradable, compartieron, los felicito por ese compartir. Eso creo que es muy importante. Fray Heriberto dice aquí en el chat, dice, Monseñor Héctor Fabio Henao se refirió a los 3 principales ejes de incidencia que la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional ha pensado y desarrollado por el territorio nacional. En primer lugar, los procesos de incidencia para la recuperación del tejido social y económico por los impactos del COVID-19. En el segundo lugar, la incidencia para la implementación de los acuerdos de paz y la protección a líderes sociales y comunidades. En tercer lugar, la incidencia en Amazonía y bosques tropicales desde el enfoque del medio ambiente. Gracias, Fray Heriberto. Creo que todas esas notas que van quedando ahí en el chat también son bien interesantes y nos van dando aportes también a nuestra clase. Muy bien, algunos temas generales entonces. Lo primero, pues decirles entonces, ya tuvimos nuestra primera evaluación. Según el manual que que ustedes tienen allá, su manual, dice que la segunda evaluación va a ser el sábado 26 de noviembre, o sea, ya cerrando noviembre, van a tener casi que un mes completico para preparar. Mañana les voy a enviar ese documento. Se llama el Magisterio Social de Juan Pablo II de Sergio Bernal Restrepo, un sacerdote jesuita ya fallecido, pero fue uno de mis mejores profesores que yo tuve en Doctrina Social de la Iglesia. A él lo conocí, ni siquiera aquí en Colombia, sino en Ciudad de México, cuando yo fui a tomar los cursos de Doctrina Social de la Iglesia en el INDOSOC, y allí fue profesor mío. Pero es un gran hombre, nos deja un aporte grandísimo, es un cuadernillo de esta misma colección que ustedes ya leyeron. Entonces, ese será nuestro segundo control de lectura. Tranquilizarlos un poco a quienes han estado preocupados porque no pude presentar, se me hizo tarde, no me acordé. Recuerden que tienen 3 oportunidades todavía y esas 3 oportunidades hay que aprovecharlas. Y felicitar a quienes fueron muy juiciosos, leyeron y les fue muy bien. Sacaron 5, otros 4 o 5. Recuerden que a partir de 3 en adelante ustedes aprueban, ¿sí? Solamente desde 3 hacia abajo reprueban. Y no angustiarse, sinceramente, pues la nota siempre no será lo más importante, pero dentro de un sistema de formación siempre es importante hacer el ejercicio y vea que este cuadernillo seguramente que les aportó cantidades a ustedes y les va a seguir aportando. Este que viene del Magisterio Social de Juan Pablo II es una delicia, ¿sí? Sergio Bernal, dentro de los comentarios que hace o hacía, porque él ya falleció, decía él que el magisterio del Papa San Juan Pablo II es por eminencia social, eminentemente social, casi todo es social, ¿sí? Deja grandes solicitudes Rei Socialis, la Centésimos Annus es una delicia de documentos. Vayámoslos leyendo, pero igual les voy a enviar este documento para que empiecen a trabajarlo y lo empiecen a preparar para la evaluación del próximo 26 de noviembre, que será nuestro ejercicio de evaluación. Muy bien. Otro tema fundamental que quiero recordarles y que es muy importante para nosotros en este momento es precisamente el tema de, ya les digo, nosotros vamos a tener un segundo evento, ¿sí? Así como tuvimos en el primer corte un evento para iniciar, que fue el que trabajamos con el doctor César Ferrari, vamos a tener un segundo momento y este va a ser, de hecho, la semana entrante, pues vamos a tener un día más, vamos a tener martes, miércoles y jueves, ¿sí? Este miércoles 9 de noviembre vamos a tener un evento académico también que se llaman, lo hemos titulado Las cifras tras los rostros de la calle. Y va a estar, el DANE va a estar con nosotros presentando, va a estar Carolina Polanco y va a estar Carlos Arturo, que fueron investigadores del DANE que recogieron todas las estadísticas del 2017 en Bogotá y 19 y 20 en Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga. Van a estar presentándonos los datos, las cifras
digamos que una caracterización del habitante de calle. Es un tema supremamente clave, supremamente importante, más si estamos hablando del Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Gabriel fue precisamente quien impulsó todos estos procesos y quien nos deja también ese legado de seguir trabajando. Entonces, yo les voy a enviar la invitación a ustedes el día de mañana, las voy a poner en el grupo y les voy a enviar por correo electrónico. Si cada uno de ustedes invita a 3 personas, pues seguramente que vamos a estar más de 100 personas reunidas. Y esa es la idea. La idea es que ojalá inviten a muchas personas, inviten a muchísimas personas para que podamos compartir, conocer esos datos. Y va a estar un sacerdote eudista que trabajó muchísimo con Gabriel, el padre Alexis, y que también tuvo la oportunidad de estar cerca a los habitantes de calle, sí, René Alexis Rey Luengas, que es eudista, perdón. Él trabaja con la Fundación Eudes y también, como les dije, estuvo trabajando o compartiendo muchísimo con Fray Gabriel, y pues qué bueno que lo vamos a tener también ese 9 conversando con nosotros y hablándonos un poquito también de lo que es el proceso de la dignificación de todas las personas que viven allí en la calle. Es un tema básico, es un tema que no lo podemos dejar pasar. Seguramente que desde el cielo Gabriel estará aplaudiendo muchísimo porque él trabajó cantidades y dedicó su vida en sus últimos días de su vida a las personas que están en calle. Entonces, invitados también para este evento, 9 de noviembre, próximo miércoles, de mañana en 8 días. Inviten a 2 personas, inviten a 3 personas, si invitan a 2, 3 personas, seguramente que tenemos más de 100 personas. Y lo más importante es que a través de estas invitaciones, porque son experiencias formativas abiertas para mucha gente. Ojalá entre más conozcan el centro, mucho mejor, porque seguramente lo van conociendo, se van entusiasmando y los tendremos el año entrante también como estudiantes de nuestro centro. Muy bien, no sé si tengan preguntas, les pido por favor encender sus cámaras para dejar un registro. Entonces, muchísimas gracias. Solamente sus cámaras, sus micrófonos los pueden mantener apagados, pero sus cámaras sí las encienden. Gracias. Ok, eso. Muy bien, los que no tengan dificultades con las cámaras. Muy bien, gracias. Eso, perfecto. Muy bien, hay unos que todavía no. Todavía no, hay algunos que todavía no. Están dormidos. Y algunos tienen problemas. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta noche. Fray Heriberto, qué bueno verlo por ahí. Nidia, no la veo. Sofía, Yanis, María Jimena. Bueno, ok, ahí van apareciendo. Muy bien, Sofía. Qué No sabía que gusto, había novicios por aquí. gusto en Saludos a los hermanos conocerte. novicios. Gusto en conocerte, Sofía. Qué maravilla. Juan Bernal, nuestros hermanos novicios, muy bien. Gusto en conocerlos a todos. Es que la única forma de conocerlos. Adriana, buenas noches. Desde Tuluá. Tenemos apagado el micrófono. Buenas noches, Juan. Buenas noches, buenas noches. Ok, muy bien. Entonces, qué maravilla encontrarnos aquí. ¿Será posible que sí podamos tener más de 100 personas en el próximo miércoles? ¿Qué dicen ustedes? No, yo estoy trabajando fuera de la ciudad, la verdad que Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí me van a ayudar a conseguir las 100 personas? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Hasta más de 100, hasta más de 100. Hasta más. Ustedes hasta tienen más. redes sociales, compartan, eso. o sea, Lo podemos compartir, ¿sí? compartan. Yo les voy a enviar al grupo de ustedes y ustedes van a compartir a todas las personas que puedan, a todas las personas que puedan y que les interese todo el tema de los habitantes de calle. A veces, bueno, vamos a escuchar cifras, ¿sí? Es una noche que la llamamos cifras, porque pues el DANE va a presentar las cifras, ¿sí? Desde el 2017, que la hizo en Bogotá y en otras partes del país. Pero sí es importante saber cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, en qué trabajan, cómo se gana la vida, por qué llegan a las calles. O sea, una cantidad de cifras que seguramente que nos van a dar, y vamos a tener los comentarios de nuestro padre René. Fray, pero va a ser en la noche. Va a ser en la noche, miércoles, 6:30, 6:30, 6:30, Correcto. ¿cierto? Recuerden que siempre nuestras clases son a las 6:30, de 6:30 a 8 de la noche, ¿cierto? Yo sé, van a decir, uy, 3 veces a la semana, va a ser durísimo, pero no, Miguel dijo, yo ya estoy listo. Miguel Ángel dijo, ya estoy listo, aquí estoy trabajando, pero ahí estaremos firmes. Compartan, lo mismo Luis Eduardo, compartan esas invitaciones a otras personas, ¿sí? Porque la idea es que
desde estos momentos de reunión, de encuentro, es la posibilidad de que nos conozcan, ¿sí? Seguramente que ustedes le están contando a mucha gente que tienen un centro de formación que es de ustedes, que lo quieren, que poco a poco lo van a ir acomodando a las necesidades que ustedes tengan, porque hoy estamos viendo doctrina social de la iglesia, pero después estaremos viendo temas que ustedes estarán muy interesados, ¿cierto? Para el año entrante vendrá un diplomado que seguramente responderá muchísimo a un tema que hemos tocado muchísimo en el tema de la doctrina social de la iglesia y se llama Fe y Política. Es uno de los diplomados que tal vez ha tenido más acogida. Ya lo dimos con la Cáritas. Tuvimos más de 200 y casi 300 personas en ese diplomado de Fe y Política de todo el país. Inclusive tuvimos gente de República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica. Bueno, una cosa impresionante porque es un tema que hoy jalona muchísimo. Todo el tema con grandes expertos en todo el tema de incidencia política, desde la Cáritas y bueno, empezando por Monseñor Henao, que siempre seguramente nos acompaña en estos temas. Muy bien, entonces invitados a todos. Tema fundamental a la Fundación Callejeros de la Misericordia. Ojalá compartan esta invitación a toda su gente, Queremos tenerlos ahí para que ustedes también ojalá estén muy pendientes de la información que dan y ojalá también cuando haya los micrófonos abiertos, Diana y todo, Gloria, bueno, todos estén como muy pendientes para poder participar y también decir, oye, mire, sí, con respecto a aquello tal, lo otro, sí, porque a veces nos pueden decir cosas que de pronto no pueden corresponder, pero ahora, recuerden que son estadísticas, recuerden que es el Estado, recuerden que el Estado a veces quiere decir y a veces no, pero están muy amables con nosotros, quieren compartir y entonces pues son bienvenidos porque nos ayudan también a presentar unas estadísticas y el análisis, como ellos mismos me decían, Miguel, el análisis cada uno lo hace, pero eso nos va a ayudar también a seguir creciendo en lo que hacemos y a seguir fortaleciéndolos. Dime, Adriana. ¿Me permite compartirle la parroquia de Nuestra Señora del Carmen franciscana aquí en Tuluá? El 12, si Dios quiere y la Virgen, vamos a trabajar en una jornada de dignificación por el habitante de la calle. Es una segunda experiencia después de como 3 años pues por la pandemia y eso. Y bueno, ya les contaremos la experiencia vivida pues en directamente con ellos. Súper, súper. Adriana, ya que ustedes van a hacer este tipo de experiencias, ojalá, bueno, yo estoy hablándole a Adriana, pero seguramente que... Aquí está el padre Gustavo. Ok, sí. Gracias, padre. Oye, y a todas las personas que están en nuestro diplomado, a partir de la semana entrante les voy a pedir que me regalen un video, ¿sí? ¿Cómo les ha parecido el diplomado? O sea, necesitamos videos para promocionar los diplomados del año entrante, ¿sí? Entonces ese día se ponen bien bonitos, bonitas, y entonces buscan el lugar bonito y una buena cámara y alguien que les grabe muy bien y que lo puedan editar y que podamos empezar a rotar estos videos para poder invitar a nuestra gente a que tomen nuestros diplomados. Y sobre todo a que quieran y conozcan nuestro centro. Dime, Dianita. Yo quiero aprovechar porque con el tema de la Jornada Mundial del Pobre, que es el 14 de noviembre, vamos a tener la Fundación Callejeros de la Misericordia. Bueno, vamos a hacer 2 jornadas, pero se la vamos a dedicar esta jornada pues a nuestros habitantes de la calle. Entonces, muy invitados los que estén acá en Bogotá. Vamos a tener 2, una con todo el tema de la alcaldía, vamos a tener acompañamiento con la alcaldía, que es el 11, pero es más como actividad de ellos y nosotros vamos a estar al ladito. Pero nuestra propia actividad de Callejeros de la Misericordia va a ser el 14 de noviembre. Y vamos a estar con un carro móvil, un restaurante móvil, repartiendo comida por las calles de Bogotá. Entonces, obviamente vamos a estar unas personas arriba preparando la comida en el carro mientras que van dando y otros abajo amenizando y entregando. Las personas que ya próximamente yo creo que mandaremos la invitación de acá al jueves, ya la tendrán, para quienes estén acá en Bogotá, si nos pueden acompañar. Es un lunes festivo, entonces pues súper chévere. Ok, Dianita, mándame, tan pronto tenga la información, me la mandas por el interno y yo con mucho gusto la comparto con muchas personas que realmente quieren trabajar, que quieren unirse. Hay muchos contactos, mucha gente que está en las escuelas, tanto la Escuela de la Caridad y otras escuelas. Necesitamos recoger muchos recursos para darles una buena comidita, no, algo diferente a lo que les repartimos nosotros a diario. Seguro que sí, Diana, seguro que sí. Y bueno,
Recursos no han faltado, ayuda no ha faltado, entonces unirnos todos en esta causa, unirnos también aquí desde Bogotá con nuestras oraciones, con nuestro buen ánimo Adrián allá en Tuluá, excelente, ojalá se unan a todas estas campañas en diferentes sitios del país. Bueno, no sé, creo que me pasé ya 4 minutos. Muchísimas gracias, de verdad, en esta noche creo que ha sido muy bien aprovechada. Gracias, Fray John Jairo, por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias. Creo que es importante que siempre los frailes estén ahí también, nos acompañen ahora en estos espacios de diálogo con nuestros estudiantes y que poco a poco pues vayamos fortaleciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, nuestro centro de formación. Fray Heriberto, por favor, entonces nuestro director de proyección social nos va a regalar la bendición para irnos a descansar. Gracias, Fray Heriberto. Bueno, agradecer a Fray John Jairo por este magnífico discurso que nos ha compartido en esta noche y darle gracias a Dios también y a cada uno de ustedes, pues que el Señor derrame su bendición en esta noche y los mantenga siempre en esa dinámica de compartir y de trabajar por el reino. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Amén. Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Una feliz noche. Gracias. Feliz noche para Buenas todos, que noches. descansen. Nos vemos el jueves. Paz y Muy bien. puntuales, muy juiciosos. Paz y El bien. jueves nos vemos. Paz y bien. Paz y bien. Feliz noche. Paz y bien. Feliz noche. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Amén. Hoy no envié asistencia. No pasa nada, tranquila.